My soul is letting go. My soul wants to grow. I know that if the water Bueno, pues estamos de nuevo en directo. Vamos a finalizar este segundo Congreso Jornadas Despierta con un invitado de auténtico lujo. Vamos a poner un broche de oro a este congreso y vamos a contar con Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es profesor de espiritualidad en la vida cotidiana, imparte clases en Barcelona. Lleva ya más de 850 conferencias con estas temáticas, autor de 66 libros, gestiona un blog muy recomendable, no os le perdáis, por favor, El cielo en la tierra, perdón, con casi ya 7 millones de visitas, algo realmente espectacular. Emilio Carrillo, bienvenido de nuevo a las Jornadas Despierta. Hola Ángel, muy buenas. Un abrazo muy fuerte. ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo perfectamente. Pues muchísimas gracias por permitirme que participe en esta ventana abierta que has organizado y para mí es un placer volver a compartir contigo y con esta jornada despierta donde físicamente ya he tenido el placer de estar en varias ocasiones y ahora estoy aquí en este foro virtual. Muchas gracias. Pues un auténtico honor contar con tu presencia y darte la enhorabuena por los artículos y vídeos que estás realizando en estos tiempos, últimamente sobre todo, aunque yo conozco tu trayectoria desde hace mucho tiempo, pero con esas reflexiones que estás publicando en tu blog. Hay un artículo muy especial que me vas a permitir el recomendarle. Se trata de disidencia consciente y, de todas formas, acabas de publicar un libro ahora mismo con otros autores que va a ser imprescindible, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sobre el texto Disidencia Consciente haré alguna mención al final de mi intervención y precisamente sobre el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica y el libro que ha dado lugar arrancaré mi intervención. Te agradezco tu felicitación. La verdad que ha sido un trabajo de casi 2 años y que mira por dónde cuando el libro pasó a la editorial para su impresión, sucedió todo lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo es un magnífico exponente de todo lo que todos los capítulos del libro plasmaban y presagiaban. Así que ha sido una experiencia muy, muy hermosa, francamente hermosa. Pues, Emilio, has venido aquí a las Jornadas Despierta, a este congreso online con una conferencia que has titulado Vivir con conciencia los momentos actuales. Vamos con ello. Muchas gracias. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este encuentro, a mi buen amigo también Miguel, que ha estado y está en todos los elementos técnicos. Muchísimas gracias. Al hilo de lo que compartí ahora con Ángel, yo creo que la mayoría de las personas que estamos en este foro, que estamos compartiendo estas jornadas, nos hemos dado cuenta de que la humanidad ha llegado a un punto que podríamos calificar como límite. Los expertos lo denominan una crisis sistémica. Y una crisis sistémica es una crisis que se da a la vez con mucha fuerza y en muchos ámbitos. En el ámbito de lo social, en el ámbito de la economía, en el ámbito humanitario, en el ámbito ecológico, en el ámbito educativo, en el ámbito institucional y político. Estamos en momentos ciertamente singulares, que, insisto, pueden englobarse dentro de esa acepción técnica de crisis sistémica. En el libro que compartía Ángel, se titula Conciencia y Sociedad Distópica, es el libro que forma parte de la segunda fase de un proyecto de investigación que arrancó en el verano del año 2018. Ese proyecto de investigación, que cuenta con un nutrido grupo de expertos, de personas muy cualificadas en distintas materias, tengo el honor y el placer de dirigirlo. Y dentro de sus distintas fases, la primera consistió en recabar datos de personas de todo prestigio sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en ámbitos como la cultura y la educación, la ecología y el medio ambiente, la economía, la política, la sociedad, la salud, las tecnologías, la espiritualidad. ¿Qué es lo que está ocurriéndole al mundo? Que hay tanto desequilibrio, tanta convulsión. ¿Qué le está pasando? Y en la medida en la que íbamos avanzando en la recopilación de información y datos,
también íbamos avanzando en la puesta en común con el gran público, con todas las personas que estuvieran interesados, de lo que son las conclusiones fundamentales a las que estamos llegando. El libro Consciencia y Sociedad Distópica, que ha salido esta semana, el pasado lunes, de Ediciones Adalid, en el blog que gestiono al que hacía referencia Ángel, El cielo en la tierra, tenéis toda la información al respecto. En ese libro se condensan lo que ha sido un año y medio de trabajo y de recopilación. Y mira por dónde, cuando el libro se entrega a la imprenta en marzo, que es lo que estaba previsto, sucede todo lo que se nos ha venido encima con la famosa crisis del coronavirus que estamos viviendo. Y eso ha sido una magnífica oportunidad. Nosotros lo hemos vivido como una oportunidad para introducir un capítulo final bastante extenso que se llama Estudio del caso, el coronavirus, estudio del caso, y que viene a confirmar lo que en el análisis de los ámbitos temáticos que antes citaba se estaba poniendo de manifiesto. En definitiva, que estamos ante una sociedad distópica, es decir, una sociedad que no tiene nada que ver con la utopía. La utopía, término que se dice que debemos a Tomás Moro y al libro que escribió del mismo título, la utopía describe una sociedad y una humanidad ejemplar, absolutamente deseable. Y la distopía es todo lo contrario, es una sociedad y es una humanidad alienada, sufriente y, por tanto, indeseable. Pues bien, los rasgos que presenta la sociedad y la humanidad actual tienen muchos rasgos de distopía. Por supuesto que hay, y lo comentaremos a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, por supuesto que hay utopía en el mundo actual, por supuesto que hay muchos seres humanos y muchas organizaciones también de personas que quieren aportar y lo hacen lo mejor de sí mismos. Pero el contexto global en el que estamos está marcado por una distopía que además tiene como característica no que esté sucediendo una circunstancia, sino que son muchas. Y no solo es que estén sucediendo muchas, sino que se van sucediendo en el tiempo. A partir de lo cual, permitirme que lo que sea el hilo de mi compartir con vosotros y con vosotras vaya utilizando distintas metáforas. Voy a usar metáforas, es decir, imágenes gráficas para intentar que lo que comparto de corazón, sin intentar convencer a nadie de nada, lo que comparto de corazón aquí ahora os pueda llegar mejor o podáis comprender mejor lo que intento compartir, insisto, sin intentar convencer a nadie de nada. La primera metáfora, al hilo de lo que acabo de exponer, es que estamos inmersos como humanidad, personal y colectivamente, estamos inmersos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Los sucesos distópicos se suceden y cada nuevo hecho distópico distorsiona más que el anterior. Os invito a que reflexionemos, por ejemplo, en lo ocurrido en los últimos 20 años, es decir, en el tiempo que llevamos en el siglo XXI. Si hacéis esa reflexión, si recapacitáis, veréis que efectivamente estos 20 años han estado jalonados de una serie de hitos distorsionadores, una serie de hitos distópicos. Desde el famoso tema de las Torres Gemelas de Nueva York hasta el conflicto bélico en el Golfo Pérsico que se ha seguido extendiendo y también por gran parte del Oriente Medio hasta originar ya más de 1 millón de víctimas, la mayoría de ellas víctimas civiles, hasta distintas pandemias, porque esta no es la primera, la memoria es frágil, ahí están las webs y está la red para recordárnoslos, que hace unos años vivimos la denominada gripe aviar y la denominada gripe porcina, que ya en su momento se generó un alarmismo muy potente con relación a ambas. Ahora vivimos una nueva pandemia. Antes de esta nueva pandemia hemos estado sufriendo una enorme crisis económica y financiera que arrancó en el año 2008, una crisis que comenzó siendo una crisis de la banca privada y terminó siendo una crisis de los estados, porque estos se endeudaron hasta las cejas, desviando recursos públicos y dinero de los contribuyentes para salvar a esa banca privada, lo que originó un incremento tremendo de la deuda pública de los estados, lo que encorsetó el desarrollo de las economías
y provocó la destrucción del tejido empresarial y originó una enorme cantidad de desempleo en el mundo entero. Y cuando estábamos todavía sin salir del todo de esta enorme crisis a la que acabo de hacer referencia, vuelve a aparecer otro hecho distópico sobre la mesa, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y creo que vosotros y yo somos conscientes de que esta crisis sanitaria que estamos en estos momentos experimentando no es sino el prolegómeno de nuevas cosas, es el prolegómeno de una recesión económica tanto más intensa o más que la del 2008. Ahí están ya los primeros datos que empezamos a conocer de destrucción de empresas y de destrucción de empleo en el mundo entero. Igualmente empezamos a percibir que esta crisis está siendo utilizada por más de uno para que con el pretexto de la seguridad, es un pretexto que se suele utilizar muchas veces para ser el caldo de cultivo idóneo de las limitaciones, de las prohibiciones, de las constricciones al ser humano, que con la excusa de la seguridad se van a ir extendiendo mecanismos de policía digital que ya en algunos países están muy definidos y hace tiempo que están plasmados y que ahora poco a poco se van a ir plasmando en el contexto mundial. China, con sus 100 millones de cámaras que realizan un seguimiento continuo de todos sus ciudadanos, parece que para muchos es el modelo a seguir, bajo el pretexto de la seguridad, pero realmente callan que el auténtico objetivo es introducir un control, un dominio, un seguimiento, una acumulación de datos, un tratamiento de información acerca de todos y cada uno de nosotros, que sabemos cuándo empieza con esta crisis sanitaria, pero no sabemos a dónde va a llegar y cómo va a discurrir. Por tanto, lo primero que quiero compartir con vosotros, la primera metáfora, es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. De la misma forma, me gustaría compartir que esto no es casualidad. Esto está muy relacionado con el hecho también de que a la humanidad en su conjunto, este traje, permitirme esta metáfora, este traje, la ropa que vestimos, se nos ha quedado estrecha. Esta humanidad lleva ya muchos miles de años, lleva muchos miles de años experimentando, lleva muchos miles de años también sufriendo, lleva muchos miles de años avanzando desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico. Hemos evolucionado en conciencia y los cimientos sobre los que hemos ido fraguando esta humanidad que hemos vivido durante tantos siglos, esos cimientos ya no dan más de sí. Ya no tiene que ver con lo que sentimos, con lo que percibimos, con lo que anhela el corazón y lo que anhela el alma de muchos y muchos de nosotros. Esos anhelos de corazón y de alma no aparecen en los informativos, no aparecen en los medios de comunicación, pero están en el quehacer y están en el sentir de muchos miles de millones de seres humanos que configuramos una humanidad que nos damos cuenta que el traje que vestíamos ya no nos vale, se nos ha quedado estrecho porque hemos crecido, hemos evolucionado en conciencia, en nuestra visión de la vida, que vaya saltando las barreras de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, que ha servido, que ha tenido su porqué y su para qué, pero que ya no nos vale. La ropa que nos ha valido ya no nos vale. Y esta metáfora de que el traje se nos ha quedado estrecho, le uno inmediatamente otra que viene a decir lo mismo, pero que quizás sea todavía más simbólica de lo que está pasando y, como apuntaré un poquito más adelante, del qué hacer. Me refiero a que esta casa es una ruina. La humanidad actual es ya una casa en ruinas, ya no da más de sí. Decíamos que el traje se ha quedado estrecho. ¿Qué podemos esperar de esta humanidad que se ha ido soportando, que se ha ido construyendo sobre unos pilares que realmente ya no nos valen? Evolutivamente ha llegado ya el momento de dar un paso y esta casa que ha valido durante mucho tiempo está cayéndose, pero no se está cayendo por un lado o por otro, se está derrumbando desde sus cimientos. Y esta imagen, repito, será muy importante para lo que vayamos compartiendo posteriormente. El traje se nos ha quedado estrecho, la casa es una ruina y vivimos en un contexto que se parece mucho a un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Dicho todo esto, hemos hablado de conciencia y estamos aquí para hablar de lo que sucede, pero desde una perspectiva consciente. ¿Qué sentido tiene todo esto?
¿Qué sentido tiene este huracán tan tremendo? ¿Qué sentido tiene esta casa que se cae? ¿Qué sentido tiene desde la perspectiva de vuestro crecimiento como personas, de vuestra evolución y desarrollo en conciencia, del mío y del conjunto de la humanidad? Pues bien, seguimos usando metáforas. Voy a usar ahora una que posiblemente conozcáis. Hay mucha información sobre ella en la red. Se le llama el síndrome o el experimento de la rana hervida. Es un símil, es una metáfora que os reconozco que me cuesta un poquito de trabajo utilizar, porque el respeto a la vida tiene que ser inmenso. También, por supuesto, a la vida de las ranas, y hacer experimentos con ellas y tratarlas desde una imagen, desde una percepción supremacista, espicista, como que yo, mi forma de vida es superior y estoy en derecho de usar esas otras formas de vida en mi beneficio y para mi enriquecimiento y mi salud o lo que sea, es un auténtico disparate. Pero es que este símil de la rana hervida es tan potente para entender el porqué y el para qué, para entender el sentido profundo de este huracán tan enorme y de esta casa que es una ruina, que no puedo evitar usarla con vosotros y con vosotras. ¿Qué es esto del experimento de la rana hervida? Pues muy sencillo de entender, porque el experimento tiene 3 elementos fundamentales: una rana, un recipiente con agua y un hornillo, un calentador. El recipiente con agua se pone encima del calentador, que está apagado todavía, y dentro del recipiente introducimos a la rana. La rana está contenta, chapotea en ese agua que está a temperatura natural. Y ahora lo que hacemos es que el calentador, el hornillo, lo encendemos, pero que se vaya calentando poco a poco, que vaya calentando el recipiente con agua poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué le sucede a esa hermosa rana que está ahí chapoteando? Que no se da cuenta de que la temperatura va aumentando, va aumentando. Es más, lo primero que le produce ese aumento ligero, poco a poco, de la temperatura es una sensación de bienestar. El agua está más calentita, pero claro, eso poco a poco también la va introduciendo en una situación de sopor. Y el final del experimento es que la rana muere hervida. Muere hervida. El calentamiento es gradual, gradual, gradual. La rana no se da cuenta y muere hervida. En cambio, este mismo experimento tiene una segunda fase, y es que el recipiente con agua lo ponemos encima del calentador o del hornillo, y ahora lo que hacemos es que le damos un calentamiento brusco, no poco a poco, sino un enorme calentamiento. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la ranita siente ese enorme calentamiento? Que brinca, que sale, que salta del recipiente. Pues bien, esta imagen metafórica nos debería ayudar para entender que estos acontecimientos distópicos, esta cadena de acontecimientos distópicos, este huracán de magnitud aceleradamente creciente, es un instrumento, es una herramienta que como humanidad estamos utilizando, que como humanidad estamos usando para que cada vez más personas vayan tomando conciencia, para que cada vez más personas vayan saliendo de ese sopor del egoísmo, del egocentrismo, del tipo de sociedad conformista, basada en lo material, basada en el consumo, basada en lo aparente. Vayamos saliendo de ese adormecimiento y vayamos viendo la realidad y nos vayamos planteando una forma de vida que tiene mucho más que ver con nosotros, con lo que realmente somos, con lo que realmente sentimos. El experimento de la rana hervida ejemplifica muy bien el porqué y el para qué del huracán y de los hechos distópicos. Y al experimento de la rana hervida le uno de manera inmediata otra metáfora, otra expresión metafórica: las noches oscuras. Esas noches oscuras que, por ejemplo, están en la maravillosa obra de ese gran místico castellano que fue Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz. Y sabéis que San Juan de la Cruz, y si no lo sabéis, pues lo comparto con vosotros, el mayor grado de perfección que preveía, que presagiaba en la evolución en conciencia de la humanidad, el mayor grado de evolución de un ser humano, él lo llamó la transformación en Dios. En una carta fechada en el año 1582, dirigida a su buena amiga Ana de Mercado y Peñalosa, le dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Y esto que vuelca en prosa en esta carta, lo hace también en poesía.
lo hace también en verso. Y lo hace en verso a través de esa expresión que quizá os suene de la amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada. La transformación en Dios. La transformación en lo que realmente somos. Que lo que es nuestra esencia, lo que es nuestra auténtica naturaleza, se plasme en nuestra vida diaria, de instante en instante, en nuestra vida de cada día. La transformación en Dios. La amada en el amado transformada. ¿Y en qué poema incluye Juan de la Cruz esta aseveración de la amada en el amado transformada? Pues en un poema que se titula La noche oscura. Y puede llamar la atención de que algo tan espectacular como que por fin vivimos en consonancia con lo que somos y nos transformamos, entre comillas, en Dios, ese Dios que está fuera, pero que esa divinidad que también está interna en todos nosotros, cuando eso lo sacamos a la luz, que esto se introduzca en un poema que se llama La noche oscura. Pero claro, es que Juan de la Cruz sabía, también por experiencia propia, que las noches oscuras son un factor de impulso en nuestro proceso consciencial. Lo habréis vivido muchos de vosotros, lo habréis vivido muchos de vosotras. Rupturas traumáticas de parejas, enfermedades, fallecimientos de seres queridos, graves problemas económicos. Hay personas que se hunden con ellos, pero hay otras personas que ese terremoto que se provoca en sus vidas les sirven para saltar, como la ranita que antes decíamos, les sirven para empezar a percibir cosas que antes no percibían y empiezan a leer cosas, empiezan a hablar con gente, empiezan a ver vídeos y películas que antes no formaban parte de su vida y comienzan una andadura distinta. Este es el papel de factor de impulso que tienen las noches oscuras en la evolución en conciencia de una persona y también en la evolución en conciencia del conjunto de la humanidad. La utopía, el sacar lo mejor de nosotros mismos, el ser generosos, altruistas, compasivos, empáticos, etcétera, etcétera, impulsa nuestra conciencia. Pero ojo, la distopía, este tipo de acontecimientos a modo de noches oscuras, también potencialmente son un maravilloso factor de impulso en nuestra evolución en conciencia. Dicho esto, si hemos arrancado con esas metáforas del huracán de magnitud aceleradamente creciente, del traje que ya no nos da de sí, en el que estamos estrechos porque hemos crecido, o el símil igualmente de la casa que es una ruina, añadirle por favor estos dos símiles que acabo ahora de compartir. El experimento de la rana hervida e igualmente el de las noches oscuras a las que acabo de hacer referencia. Metáforas todas que nos llevan a un mismo punto, a un punto que creo que tiene un tremendo interés. ¿Ese punto cuál es? La evolución en conciencia. Ya me he referido a él, ya me he referido a ella, a esa evolución en conciencia, la personal y la colectiva. Y por lo que venimos compartiendo, creo que se habrá entendido bien de que esa evolución en conciencia se vale, permitirme esta expresión coloquial, se sirve de lo utópico y de lo distópico. Cuando ponemos lo mejor de nosotros mismos, estamos avanzando en conciencia. Cuando, insisto, somos generosos o compasivos, amorosos, cariñosos o empáticos, estamos evolucionando en conciencia. Lo hacemos personalmente, lo hacemos también colectivamente. En cambio, cuando un acontecimiento distópico aparece en la vida de una persona o en la vida de la humanidad en su conjunto, eso también contribuye como factor de impulso a la evolución en conciencia. Lo que me conduce a plantearos una nueva metáfora, una más. La evolución en conciencia actúa y avanza como si fuera un ferrocarril, como si fuera un tren. ¿Cómo avanza un ferrocarril? ¿Cómo avanza un tren? Sobre dos raíles, ¿verdad? Como uno le falte, el tren descarrila. La evolución en conciencia de la humanidad avanza sobre dos raíles. El raíl de la utopía, que claro que impulsa la evolución en conciencia, pero también el raíl de la distopía, que como venimos insistiendo con las noches oscuras y con la ranita hervida, también impulsa ese salto, también impulsa ese avance, también impulsa ese desarrollo en conciencia. La evolución en conciencia de cada persona y la evolución en conciencia de la humanidad es como un tren que avanza sobre el raíl de la distopía y el raíl de la utopía, sobre esos dos raíles.
Llegado aquí, voy a dar un pasito más en lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras esta mañana. Voy a seguir usando metáforas. Hasta ahora lo que he intentado asentar es el hecho de que estamos viviendo acontecimientos muy duros. Implícito a lo que he compartido está el hecho de que a esos acontecimientos tan duros que colectivamente como sociedad y como humanidad hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir, no le tengamos miedo, que lo afrontemos con serenidad, que lo afrontemos con confianza, que lo afrontemos en definitiva con conciencia, siendo conscientes de que tienen un sentido profundo, siendo conscientes de que tienen un porqué y un para qué, siendo conscientes de que es la forma de que cada vez más seres humanos den ese pasito, den ese salto, den ese avance. Y para entender más completamente el significado que tiene, la enorme repercusión que tiene que cada vez seamos más los que damos ese avance, e incluso que merezca la pena que aquellos que puedan pensar, si yo ya di ese salto, yo ya di ese avance, ¿por qué tengo que vivir estos acontecimientos y los que van a venir? Pues bueno, compasivamente debería darte cuenta de que quizás tú hayas dado el salto, pero todavía hay muchas almas encarnadas en seres humanos que tienen que dar ese paso. Y tienes que afrontar estos acontecimientos de una manera generosa, de una manera compasiva, de una manera amorosa, porque van a servir para que cada vez más personas estén en ese estado de conciencia que alegas tener tú o que sientes tener tú. Pero para entender mejor esto, vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando poniendo de manifiesto una nueva metáfora. En este caso, más que es una metáfora, es tomar como ejemplo el mundo de las células. Las células que tenemos los mismos seres humanos, cada uno de nosotros. Están también en otros seres vivos, pero podemos tomar como ejemplo las células que están en los seres humanos o en cualquier forma de la naturaleza. ¿Sabéis cómo evolucionan las células? En biología se habla de dos procesos, la yemación y mitosis. La mitosis es más mayoritaria, pero la yemación también tiene su peso cuando se estudia la evolución celular. ¿Qué significa la yemación? ¿Qué significa la mitosis? Pues muy sencillo, significa que tenemos una célula que nació, se ha desarrollado, ha ido cumpliendo su función y esa célula se ha ido quedando ya como agotada. Ha dado de sí lo que tenía que dar y ahora se empieza a anquilosar. Ya deja de tener la capacidad que antes tenía. Y cuando eso sucede en la célula vieja, dentro de la propia célula vieja, eso es lo curioso, que dentro de la propia célula vieja, empiezan a aparecer y a desarrollarse unas fuerzas creativas que son las que servirán en un momento determinado cuando tengan potencia suficiente para, ¡plaf!, dar lugar a la nueva célula. A esto es lo que se llama yemación, a esto es lo que se llama mitosis, como de la célula vieja nace la nueva. Y nace la nueva porque, fijaros qué curioso, es precioso cuando nos damos cuenta, dentro de la célula vieja, por una parte hay unas fuerzas, hay unas inercias que son involutivas, que tienden a anquilosarse, que tienden a pararse, que tienden a no permitir avances, pero en paralelo, en esa misma célula donde esas fuerzas involutivas están haciendo actos de presencia y están actuando, en paralelo dentro de esa vieja célula también hay fuerzas creadoras y creativas que van adquiriendo potencia y cuando tienen la suficiente potencia, ¡plaf!, dan lugar a la nueva célula. Los ciclos biológicos, los ciclos conscienciales, los ciclos que podemos analizar en lo micro y en lo macro, se comportan de esta forma. Lo ejemplifica muy bien la evolución celular y lo tenemos en el mundo de los ciclos cuando miramos hacia arriba y miramos hacia abajo. Los ciclos nacen, se desarrollan y hay un momento determinado que se agotan. Cuando el agotamiento se va produciendo hay una serie de fuerzas de resistencia en el sentido de que se anquilosa y se transforman en inmovilistas, pero en paralelo aparecen fuerzas creadoras y creativas para impulsar la nueva célula, para impulsar el nuevo ciclo.
Cuando analizamos la humanidad presente, lo que estamos viviendo en estos momentos es exactamente esto. Cuando hablábamos de que se nos ha quedado estrecho el traje, cuando hacíamos referencia a que esta casa es una ruina que se está cayendo desde sus cimientos, cuando hacíamos mención a todo esto, estábamos diciendo, ahora lo podemos decir de otra manera, al hilo de lo que se acaba de apuntar, lo que estábamos diciendo es que el ciclo humano de la actual humanidad ya está cumplido, ya ha dado de sí lo que tenía que dar de sí. Y lo que corresponde ahora es que surja una nueva humanidad. Ciertamente, en el ciclo humano actual hay unas fuerzas que son anquilosadoras, hay fuerzas que son inmovilistas, claro que lo hay, porque hay fuerzas que tienden a intentar perseverar la situación actual porque tienen una serie de prebendas, porque tienen una serie de privilegios, porque tienen un hábitat de confort al que no quieren renunciar. Os recuerdo que en estos momentos hay un 1% de la población mundial que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Estamos hablando de 70 millones de personas que acumulan más riqueza y patrimonio que el resto de los 7.700 millones de seres humanos que conformamos el 99%. Ese 1% forma parte de esas fuerzas inmovilistas, involutivas a la que he hecho referencia. Pero es que dentro de ese 1% hay un 1% que acumula la mayor parte del patrimonio. Es lo que algunos autores muy gráficamente han denominado el 1% del 1%. Pero es que cuando metemos la lupa dentro del 1% del 1%, nos encontramos que ahí hay familias, que ahí hay engranajes familiares, que ahí hay relaciones accionariales, que hay cabezas de familia que son los que fundamentalmente mueven un núcleo duro, que es el que está detrás del 1% del 1%. Y los estudios que se han hecho al respecto nos hablan de unas pocas decenas de personas, no son más, unas pocas decenas de personas que en la acumulación de patrimonio y riqueza que tienen, poseen también los paquetes accionariales fundamentales de las grandes corporaciones financieras y empresariales que dominan el mundo. De hecho, son nuevos imperios. Aún nadie lo llama así, pero estamos en la época de los nuevos imperios. Ya no son los imperios antiguos, ligados a naciones, etcétera, a reyes, a emperadores. No, no. Ahora son emporios, imperios financieros y empresariales. Tened en cuenta que, según los rankings que están más que publicados desde la revista Fortune hasta Naciones Unidas, según los rankings de los que disponemos, las 10 mayores empresas multinacionales, las 10 mayores transnacionales que hay en el planeta, actualmente tienen un valor homólogo a lo que representan las economías de 180 países de los 195 que están representados en Naciones Unidas. 193 como miembros natos y 2 estados, el Vaticano y Palestina, como observadores. En total, 195. Pues solamente las 10 mayores corporaciones mundiales tienen un valor similar a la economía de 180 países. Y son solamente 10. Cuando en lugar de 10 hablamos de 100, nos encontramos que hay 100 grandes multinacionales, corporaciones financieras y empresariales que controlan más del 50% de la economía mundial. Y cuando llegamos al ranking hasta las 200 primeras corporaciones que hay en el planeta, controlan actualmente el 75% de la economía mundial. Y detrás de ellas están ese núcleo duro del 1% del 1%. Cuando hablamos de fuerzas inmovilistas, cuando hablamos de fuerzas de resistencia, cuando hablamos de fuerzas involutivas, son estas fuerzas que intentan que esta humanidad se mantenga y que aunque la casa se esté cayendo, ellos se resisten, no quieren, se niegan a dejar sus privilegios, sus intereses, que por otra parte tanto daño y tanto sufrimiento están originando en tantos seres humanos. Y el problema es que también hay una parte de seres humanos que no forman parte ni por asomo, ni del núcleo duro del 1% del 1%, ni del 1% del 1%, ni siquiera del 1%, pero hay una gran cantidad de seres humanos que sin formar parte de esa especie de élite, sin embargo, han hecho suyo los paradigmas, la visión del mundo, las creencias, los programas informáticos, los implantes que esa élite ha metido en la humanidad incesantemente, porque ha sido uno de sus grandes propósitos para tenernos dominados, bajo control, anquilosados, sin capacidad de generar lo nuevo, porque ellos saben que lo que le interesa es
lo involutivo, el anquilosamiento, que esta célula que ya no da más de sí, sin embargo, aguante todo lo que se pueda. Pero afortunadamente, hay otros muchos seres humanos, os incluyo a vosotros, modestamente me incluyo a mí, que hemos dicho ya está, y que desde el corazón y desde el alma estamos hoy ya, nos estamos posicionando no en las fuerzas conservadoras e inmovilistas, sino en las fuerzas creativas y constructivas. Ahí estamos, poniendo nuestro grano de arena, cada uno en lo que vamos pudiendo, todavía con inercias, todavía con jirones que tenemos ahí, con implantes que tenemos ahí y que como si fuera un chapapote nos vamos quitando poco a poco en nuestra vida cotidiana. Pero vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con ello? Pues ser las semillas de la nueva humanidad. Sencillamente, ser las semillas de la nueva humanidad. Ser esas fuerzas creativas que cuando por fin adquieran la suficiente potencia, ¡plaf!, darán lugar a la nueva humanidad. Esto es lo que estamos haciendo, ser semillas de la nueva humanidad. Y a partir de aquí me gustaría entrar en lo que es la última parte de mi compartir con vosotros y con vosotras, que es con relación a esta metáfora, el ser semillas de la nueva humanidad. ¿Qué significa y cómo se hace? Con relación al qué significa, creo que ha quedado claro. Estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. El traje se ha quedado estrecho. La casa es una ruina. A partir de ahí hemos hablado del experimento de la rana hervida o de las noches oscuras para saber que todo tiene un sentido profundo y para que no cunda el pánico ni el miedo, sino que actuemos con conciencia y con una esperanza fundamentada, no una esperanza teórica, ficticia, ilusoria, sino con una esperanza fundamentada. Hemos planteado la evolución en conciencia como un tren que va sobre el carril de la distopía y sobre el carril de la utopía, y eso lo hemos llevado a la evolución de los ciclos, por ejemplo, los celulares, para comprender que dentro de la evolución de los ciclos, dentro de la evolución de la humanidad, hay fuerzas anquilosadoras, hay fuerzas inmovilistas, pero también, afortunadamente, vosotros y yo, por ejemplo, somos fuerzas creadoras y creativas que cuando tengamos la potencia suficiente, ¡plac!, daremos lugar a ese nuevo ciclo, daremos lugar a esa nueva humanidad. Ese es el significado de ser semillas de la nueva humanidad. En cuanto al cómo llevarlo a cabo, en cuanto al cómo hacerlo, lo primero, no gastemos energías inútilmente. Somos divinos, nuestra energía es inmensa, pero tenemos que filtrarlo por nuestro mundo físico, por nuestro mundo etérico y energético, por nuestro mundo emocional y por nuestro mundo mental. Y tenemos que ser cuidadosos con nuestras fuerzas y con nuestras energías. Y lo que os pongo en evidencia es lo estéril, lo inútil y el desgaste absurdo que representa que nuestras fuerzas vayan dirigido, volviendo al primer símil, a uno de los primeros símiles que utilizamos, vayan dirigidas esas fuerzas y esas energías a intentar que la casa no se caiga. Porque eso es imposible. Sin embargo, yo veo a mi alrededor que hay todavía mucha gente empeñada en rehabilitar los tabiques de la casa, en rehabilitar el techo de la casa, en mejorar el cuarto de baño, en reformar la cocina. Un intento de rehabilitar, de reformar una casa que es una ruina desde sus cimientos. Imaginaros que en la vida actual tuvierais una casa que ha sido declarada en ruina desde sus cimientos. ¿Gastaríais dinero en reformar los cuartos de baño o la cocina? ¿En remodelar tabiques o en rehabilitar el tejado? Ni hablar, ¿verdad? Es absolutamente absurdo. Pues bien, con esta humanidad que ya ha terminado en su función y que realmente es como una casa en ruinas, por favor, no la miremos y no intentemos volver a ella para reformarla y para rehabilitarla. Lo que nos corresponde es algo muy sencillo. Esa casa se está cayendo, ya está. Se está cayendo por su propia lógica evolutiva. Y lo que te corresponde a ti y me corresponde a mí es ayudar a construir una nueva casa. No a reformar, a rehabilitar la que se cae, sino a construir la nueva. Esto es ser semilla de la nueva humanidad. No mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Recordar que hay una metáfora preciosa en la Biblia con relación a esas ciudades de Sodoma y Gomorra
que nos describe en los textos bíblicos como ciudades tremendas, crueles, violentas, de absoluta inconsciencia, hay algunas personas que se ponen en marcha, abandonan esas ciudades y se ponen en marcha para configurar algo nuevo, para vivir de una manera distinta. Y se nos narra en la Biblia que van subiendo una especie de montañita con Sodoma y Gomorra aquí abajo. Y cuando van subiendo la ladera de la montaña, ¿qué es lo que sucede? Pues que una de esas familias, que es la familia de Lot, la mujer de Lot se vuelve, se gira. En lugar de subir la montaña, en lugar de enfocar su atención en avanzar hacia lo nuevo, se vuelve hacia atrás y no puede evitar mirar hacia atrás. ¿Qué le sucede en esta metáfora que está en la Biblia? Que la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal. Queda anquilosada, queda petrificada, se convierte en una estatua de sal. Que no nos pase eso, por favor. Cuando estamos sintiendo claramente, como estamos sintiendo, el impulso para crear lo nuevo, pongamos toda nuestra energía, pongamos todo nuestro esfuerzo precisamente en construir lo nuevo, en poner nuestro granito de arena a la construcción de la nueva humanidad. Y tenemos que dar un paso más, claro. ¿Cómo lo hago? Venga, vale, más o menos, ya he entendido. No hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. No voy a gastar energía en reformar lo que es absurdo intentar reformar porque se está cayendo. Quiero ser porque así lo siento, no porque lo diga este que está hablando ahora, no porque me lo diga nadie, sino porque yo lo siento en mi interior. Hay algo íntimo que está proclamándolo dentro de mí, el ser semilla de ese algo nuevo, el ser semilla de esa nueva humanidad. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, ser semilla de la nueva humanidad en el cómo hacerlo significa no huir del huracán. No puedes perder el tiempo en intentar reformar lo viejo, pero no salgas corriendo. No te evadas. No escondas la cabeza como si fueras un avestruz bajo tierra. No hagas eso. El huracán está ahí y ser semillas de la nueva humanidad significa no huir de él, sino situarse en su centro. Situarse en su centro. Porque es en el centro de un tifón, de un huracán, donde no hay viento, donde la temperatura es cálida, donde los vientos, donde los cielos están despejados. Ya no estás en el torbellino, te colocas en el centro del huracán. Ser semillas de la nueva humanidad significa no gastar energías intentando reformar o rehabilitar lo viejo y no gastar energías intentando salir corriendo, huyendo. No, sitúate en el centro mismo del huracán y desde ese centro mismo del huracán saca lo mejor de ti mismo. Desde el centro del huracán saca lo mejor de ti mismo y ponlo a tu servicio y ponlo al servicio de los demás y ponlo al servicio de todas las formas de vida que hay en este planeta y de la madre tierra en su conjunto. Saca lo mejor de ti mismo y ponlo al servicio generosa y compasivamente de ti, de los demás, de la naturaleza y de la madre tierra. Y sé que, porque me ha pasado ya en cosas que comparto, que hay personas que me dicen, ya Emilio, pero tienes que ser más específico, tienes que ser más claro, venga, quiero mayores pistas, quiero avanzar, no voy a mirar hacia atrás, ya me he dado cuenta que no voy a huir del huracán, me voy a poner en el centro, voy a sacar lo mejor de mí mismo, pero ¿hay alguna pista más? ¿Hay algo más que podamos compartir para que esto quede no solamente más claro, sino que se puede interiorizar y aplicar de mejor manera? Pues efectivamente, hay un modo muy sencillo y voy a sacar a colación una conversación. Una conversación que está en un evangelio cristiano, está en el evangelio de Juan, en el capítulo 13, que es la conversación que tiene Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, con un rabí, con un sabio judío que se llamó Nicodemo. Y en esa conversación Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo mira con los ojos así muy grandes y le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús compasivamente le dice, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, te aseguro que hay que nacer de nuevo. ¿Qué es ese nacer de nuevo? Que está en la boca de Jesús de Nazaret, que está en la boca de muchos maestros, de muchos sabios y sabias,
a lo largo de la historia, esos ojos nuevos de lo que nos habló Gandhi no hace muchas décadas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué conlleva? Pues mirar, para nacer de nuevo, primero hay que morir y después hay que resucitar naciendo de nuevo. Y no se trata de una muerte física, se trata de una resurrección en vida. Aquí y ahora tienes que nacer de nuevo, no en una nueva encarnación, no, ahora te corresponde, ahora es el momento, no lo dejes para mañana, ahora es el momento, naz, vas a nacer de nuevo, resucita en vida. Y resucitar en vida significa morir a una forma de vida para nacer a otra forma de vida. ¿Morir a qué forma de vida? Pues muy sencillo, esa forma de vida que ha estado ahí cumpliendo su función durante el viejo ciclo, durante la humanidad que ya ha cumplido su función, pero que ya no das más de sí. Tenemos que morir a una forma de vida basada en el egoísmo, en el egotismo, en el egocentrismo, en el narcisismo, en el materialismo, en el mercantilismo, en el economicismo, en el ensimismamiento, en el entretenimiento lelo, en la distracción estúpida. Hay que morir a una forma de vida alejada de la naturaleza, deshumanizada, desnaturalizada, supremacista, especista, que daña otras formas de vida, además del propio ser humano, y daña a la madre tierra. Todo eso hay que dejarlo atrás y hay que nacer a una forma de vida distinta, una forma de vida que realmente tenga que ver con lo que somos genuinamente, que tenga que ver con los atributos y las cualidades de nuestro auténtico ser, los atributos y las cualidades de nuestra alma, las cualidades y los atributos de nuestro corazón, lo más íntimo, lo más sagrado que hay en todos nosotros. A esa forma de vida es a la que tenemos que nacer. Y ha llegado el momento. Esto significa ser semillas de la nueva humanidad, el morir a una forma de vida que ya no da más de sí, que aportó cuando tenía que aportar y que ya no nos vale y a la vista está y solamente puede generar dolor y sufrimiento, y nacer a una forma de vida. Yo personalmente nazco una nueva forma de vida. Somos muchos los que vamos naciendo a esa nueva forma de vida. Yo personalmente me transformo en semilla de la nueva humanidad. Somos muchos los que nos transformamos en semilla de la nueva humanidad. Utilizamos y aprovechamos la distopía, no olvidaros, las noches oscuras, también para seguir creciendo. Todo eso lo aprovechamos para seguir creciendo. Y así, cada uno y entre todos, vamos generando las fuerzas creativas, las fuerzas creadoras, las fuerzas constructivas, que como la célula a la que antes hacíamos referencia por gemación o como mitosis, va a dar lugar a la nueva humanidad. Finalmente, todo esto, por tanto, y ya voy concluyendo, todo esto, por tanto, no son teorías, no son palabras huecas, no son declaraciones de intenciones. Ser semilla de la nueva humanidad no tiene nada que ver simplemente con una declaración de intención, con un decir, bueno, yo sí, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No. Esto tiene que ver con una práctica diaria, con una práctica cotidiana, en cada instante de nuestro día a día. A ese respecto, cuando me presentaba, Ángel hizo referencia a un texto, a un documento, que también tenéis a vuestra disposición en el blog El cielo en la tierra. Si entráis en el blog, lo primero que vais a ver a la izquierda es el número de visitas, el contador del número de visitas, está actualmente rondando los 7 millones. Debajo aparece la difusión del libro que comentamos al principio de mi intervención, Conciencia y Sociedad Distópica, e inmediatamente abajo aparece un enlace donde podéis descargar gratuitamente en PDF el texto que tiene como título Disidencia Consciente. Disidencia Consciente. Pues bien, a propósito del punto en el que estamos en este momento, os invito a que vayáis al último epígrafe, páginas 7 u 8 de las 12 o 13 que tiene, a la última parte de ese documento de disidencia consciente, donde se ponen 20 ejemplos, 20 botones de muestra de cómo ser semillas de la nueva humanidad. 20 ejemplos, 20 botones de muestra de cómo nacer de nuevo. Y veréis que son ejemplos de lo más cotidiano, porque es en lo cotidiano, es en el gimnasio de la vida, donde tenemos que impulsar nuestra evolución en conciencia, la personal y la colectiva,
y el impulso creador y creativo de la nueva humanidad. Ahí os vais a encontrar una llamada a que vayamos transformando nuestro estilo y nuestro ritmo de vida, por ejemplo. ¿De verdad vamos a seguir en este ritmo frenético, en este culto a la velocidad en la que nos hemos metido, en un estilo de vida lleno de competencia, de intento de controlar a unos y a otros? ¿De verdad eso va con nosotros? El nacer de nuevo significa el vivir de una forma sencilla, el darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas como nos dicen que nos necesitamos, lo que tan maravillosamente plasmó Francisco de Asís cuando nos legó aquello de necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. La vida sencilla, la vida austera, un término que está como denostado, que parece que es hasta peyorativo. Sí, la vida austera, el darte cuenta que no necesitas tantas cosas, que se puede vivir con mucho menos, el ir rompiendo la necesidad de acumular y el enganche que tenemos con relación al dinero. ¿Que el dinero es necesario en esta sociedad? Pues vale, pero ojo, ¿hasta qué punto? Hasta convertirlo en tu nuevo Dios, hasta el punto de que toda tu vida no sea sin un permanente querer más y querer más y querer más sin límite ninguno. ¿De verdad eso es lo que tiene que ver contigo? Eso forma parte de la antigua vida. El nacer de nuevo, la nueva forma de vida a la que estamos llamados para ser semilla de la nueva humanidad, dice adiós a todo eso y dice adiós a unas relaciones con los demás que están basadas en el dominio, que están basadas en el que yo tengo razón y te intento convencer e intento poner mis criterios, y está basada en el enfado y en la ira y en la cólera, ir por la vida cabizbajo, ir por la vida como enfadado, creyendo que la vida es un valle de lágrimas, como nos han querido engañar. El nacer de nuevo significa también decir adiós con el mayor cariño a todos esos clichés y empezar a vivir de una forma radicalmente distinta en nuestras relaciones con los demás, donde el dominio, la competencia, el control, el querer tener razón, el que las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, todo eso lo vamos dejando atrás y vamos relacionándonos con el mundo y con los demás desde la compasión, desde la solidaridad, desde el altruismo, desde la empatía, desde la tolerancia, desde la fraternidad. Eso es lo que nos está gritando nuestra alma, eso es lo que nos está gritando nuestro corazón. Llévalo a cabo, pero no mañana, llévalo a cabo ahora, no lo dejes para mañana. Ahora mismo, en este sábado, en este mediodía, en esta tarde, llévalo a cabo, ponte en marcha. Sé un agente activo a favor de la nueva humanidad. Está en tus manos, no está en manos de nadie más. Es imprescindible para que tengamos la suficiente fuerza creativa, la suficiente potencia para generar lo nuevo. Mientras que no tengamos la suficiente fuerza creativa, vendrán nuevos hechos distópicos para que más ranas vayan saltando, para que con las noches oscuras más personas vayan como factor de impulso dando ese salto. Pero lo podemos hacer ya, no tenemos por qué esperar. No estamos obligados a más distopías, no estamos obligados a más acontecimientos sufrientes. Si vienen, serán porque no tenemos la capacidad real de transformar el mundo en el que estamos, que ese mundo en el que estamos es tu vida, ya está, transforma tu vida y yo transformo la mía, y en ese compromiso colectivo estaremos impulsando en definitiva el nuevo mundo y la nueva humanidad. De esto, amigos y amigas, se trata. Es así de sencillo. Lo he hecho a través de metáfora, lo he hecho de manera muy reducida. Lo podéis encontrar de una forma mucho más extendida en lo que los sabios y sabias de todas las épocas han aportado, en lo que los maestros y maestras de todas las épocas han contribuido y han proporcionado en muchas tradiciones espirituales. Y es el momento, simplemente es el momento. Y termino de la forma que estoy concluyendo muchas de las intervenciones que con relación a estos temas estoy haciendo. Y es como la última metáfora. Y va dirigida exactamente a ti, exactamente a ti. Mira, a la nueva humanidad no está invitado ningún elemento, ningún componente. A la nueva humanidad no está invitado nada de la vieja humanidad. Antes lo decía, el egoísmo, el egocentrismo, el egotismo, el narcisismo, el mercantilismo, el economicismo, el materialismo, el entretenimiento lelo, la distracción tonta, la deshumanización, la desnaturalización, el daño a otras formas de vida, la falta de respeto a la madre tierra, etcétera, 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 nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Y la única pregunta que tienes que responder es, ¿estoy invitado yo?
Y esa pregunta no tiene respuesta posible sino la que tú le des. La invitación a la nueva humanidad se consigue no yendo a una taquilla a comprarla, ni online en internet. Esa invitación la tienes que fabricar tú, la tienes que elaborar tú, y la tienes que elaborar y la tienes que fabricar convirtiéndote en semilla de la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad será el gozo y será la forma de vida de todos los sembradores, de todos los sembradores. Y los que no siembren no estarán en esa nueva humanidad, estarán en otro sitio, estarán en otro contexto. Estamos en un universo maravilloso, lleno de mundos y llenos de dimensiones. Pero a esa nueva humanidad que habitará la Tierra, solamente están invitados aquellos que se autoinviten. Solamente estarán viviéndola y disfrutándola aquellos que hayan sido sembradores de la misma. Porque los que no hayan ayudado a sembrar la nueva humanidad no tienen el libre albedrío, no tienen derecho ni tienen legitimidad a querer vivir en esa nueva humanidad. Y su estado de conciencia, además, chirriaría estrepitosamente en el contexto de esa nueva humanidad. Por tanto, pregúntatelo incluso sin llegar a obsesionarte, pero pregúntatelo con frecuencia. ¿Estoy invitado yo? La respuesta está en ti. Y desde luego, todos los que nos estamos haciendo esa pregunta y todos los que estamos dando un pasito adelante para transformarnos en semilla de la nueva humanidad, estaremos agradecidísimos de que tú también sumes, de que tú también siembres, de que tú también aportes a la configuración de este nuevo mundo, de esta nueva tierra, de esta nueva humanidad. Y por mi parte, Ángel y Miguel, nada más. Creo que ya he compartido todo lo que de mi corazón salía en el momento presente. Pues desde luego que se ha notado, Emilio, se ha notado que hablas desde el corazón. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros una vez más. Ha sido desde luego un placer escucharte y vamos a coger esos consejos, pero vamos a ponerles en práctica porque es de lo que se trata, de pasar a la acción y poner en nuestra vida todos estos valores. Yo sigo hablando de ese documento, por favor, leerle, Disidencia Consciente, y esos 20 artículos a modo de ejemplo en el epígrafe al final son básicos para lo que estás diciendo. Vamos a pasar a dar ese salto. Emilio, un abrazo de corazón a corazón y nos vemos pronto. Saludos. Un gran abrazo, Ángel, de corazón a corazón para ti y para todos los amigos que han compartido estas maravillosas jornadas. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Emilio. Hasta luego.